Buen día a todas y todos. Vamos a ver en este video expresiones para el potencial químico en sistemas de muchos componentes. Sobre todo vamos a discutir qué significado físico tiene y cómo lo podemos usar para saber cómo va a evolucionar un sistema para ver si está en equilibrio o no. Comenzamos considerando lo que ya hemos visto para un sistema que tiene un solo componente. O sea, yo voy a considerar una fase y un componente. En ese caso, primero habíamos obtenido, digamos, combinando el primer principio con el segundo principio, que el diferencial de la energía libre del sistema, un sistema cerrado de una fase y un componente, lo puedo escribir como B diferencial de P menos S diferencial de T. Entonces, haciendo consideraciones simplemente de análisis matemático, vemos que lo que multiplica el diferencial de P, eso tiene que ser la derivada parcial de la energía libre respecto de la presión, dejando constante las otras variables, que en este caso son la temperatura y, como ya he dicho, el número de moles, que lo mantuve constante. Y análogamente, lo que multiplica al diferencial de T, eso tiene que ser la derivada parcial de la energía libre respecto de la temperatura. Entonces, B es la derivada de G respecto de P y menos S la derivada de G respecto de T. Después dijimos, bueno, vamos a adaptar esto para la situación en la que puede cambiar el número de moles. En el caso que yo tenga un sistema que tiene un solo componente, la única manera de cambiar una fase y un componente, la única manera de cambiar el número de moles es agregando o sacando una cierta cantidad de moles de ese componente. Entonces, dijimos, de una forma totalmente intuitiva, si yo tengo una propiedad que es el G molar, que es cuánto vale la energía libre de ese componente a la dada temperatura y presión por mol, lo multiplico por los moles que agregué o que saqué y eso me tiene que dar el cambio en la energía libre. Entonces, en este caso de una fase y un componente, esta propiedad, el G molar, es la derivada de la energía libre respecto al número de moles. Solo en este caso, que tengo una fase y un componente. Y además hicimos una definición. Dijimos, bueno, vamos a definir como potencial químico a la derivada de la energía libre respecto del número de moles. Bien, hasta ahí es lo que teníamos con un sistema de una fase y un componente. Esa expresión y donde acá directamente reemplacé, en vez de G molar puse mu. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una fase, pero tengo muchos componentes? Entonces lo que tengo que hacer es ampliar esta ecuación. En lugar de tener un término que es el potencial químico por el diferencial del número de moles, voy a tener muchos términos que tienen potencial químico por el diferencial de número de moles, un término por cada componente. O sea, voy a tener potencial químico del componente 1 por el diferencial de número de moles del componente 1, lo mismo para el componente 2, el componente 3, etc. Y este potencial químico, ¿qué es? Bueno, todavía no lo sé, pero es por definición, digamos, por definición, por estar en esta expresión del diferencial de energía libre, este potencial químico es la derivada parcial de la energía libre total cuando cambio el número de moles del componente I, dejando constante temperatura, presión y el número de moles del componente J. Es simplemente por una definición de lo que es el potencial químico. Y fíjense que ahora que tengo muchos componentes, cuando tenía un componente solo y una fase tenía el potencial químico uno solo. Ahora, cuando tengo muchos componentes, tengo un potencial químico por cada uno de los componentes que tiene la fase. Por ejemplo, si tengo dos componentes, la energía libre total va a depender de T, de P y del número de moles de cada uno de los componentes, o sea, de N1 y de N2, y voy a tener dos potenciales químicos. Un potencial químico 1, que es la derivada de G respecto de N1, dejando constante T, P y N2, y un potencial químico 2, que es la derivada de G respecto de N2, dejando constante T, P y N1. Bueno, ahora empezamos con las consideraciones más
digamos, de carácter más físico. Una cosa que es muy importante es diferenciar entre lo que es potencial químico y energía libre molar. Hay una situación en la que son iguales, que ustedes ya la conocen, pero vamos a llegar a ella, digamos, por otra vía, de otra manera, de lo que hicimos anteriormente, y después vamos a ver el caso más general de muchos componentes. Entonces, esto que está acá, la ecuación esta, es simplemente la definición de lo que es potencial químico. Vale para todo, tengo muchos componentes, tengo un componente, lo que sea, esta es la definición de potencial químico. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema que tiene un solo componente? Y bueno, si tengo un sistema que tiene un solo componente, la energía libre de ese componente, un componente y una fase hay que decir, ¿no? Ese componente, la energía libre, tiene en función de T, de P y del número de moles de ese componente. Pero como yo tengo definido una energía libre molar, que solo depende de T y de P, esta energía libre que depende de T, de P y de N, no es otra cosa que el número de moles por la energía libre por mol. Muy bien, ahora cuando aplico la definición y digo mu1 es la derivada de G respecto de N1, vengo acá a esta expresión y derivo respecto de N1 como G molar es una constante, de la derivada respecto de N1 se me va el N1 y me queda que el potencial químico es igual a la energía libre molar, como ya habíamos visto que tenía que ser para un sistema que tiene un componente y una fase. En ese caso, solo en el caso de un sistema de un componente y una fase, el potencial químico es igual a la energía libre molar. Bueno, ¿qué pasa en sistemas que tienen muchos componentes? Para considerar un ejemplo en concreto vamos a considerar dos. Total, ya la complejidad del sistema de muchos componentes aparece con solo dos componentes. En este caso yo tengo que la energía libre tiene que ser una función de T, de P, de N1 y de N2, o sea, de la cantidad de moles de cada uno de los componentes. Entonces, si yo aplico la definición de potencial químico, voy a tener mu1, la derivada de G respecto de N1, y esto necesariamente tiene que ser una función de T, de P, de N1 y de N2. O sea que ya considerando dos componentes, yo lo que veo es que el potencial químico de un componente dado, en este caso el componente 1, no solo depende de cuánto tengo yo del componente 1, sino que depende de la composición, o sea, depende de lo que tenga de los otros componentes, depende de N1 y N2. ¿Por qué esto es así? Lo pueden ver, vamos a considerar un caso en general, pues la idea, ¿por qué mu1 depende de N1 y de N2? Esto tiene que ver con lo que pasa en general con las funciones que tienen muchas variables. Fíjense, si yo tengo una función f que depende de x y de y, y es esta función que está acá, cuando yo hago la derivada parcial de f respecto de x, me queda también una cosa que depende de x y de y. Y lo mismo si hago la derivada parcial de f respecto de la variable y. En general, las derivadas parciales de una función dependen de las mismas variables que la función original. Entonces, por eso es que el potencial químico del componente 1, cuando yo derivo G respecto de N1, me va a quedar una función que también depende no solo depende de N1, sino que también depende de N2. Entonces, en el caso más general, cuando yo tengo dos o más componentes, ahí la primera conclusión a la que arribamos es que el potencial químico de un componente en una mezcla es distinto de su energía libre molar. O sea, esta identificación de potencial químico con energía libre molar solamente la puedo hacer en el caso en que tenga una fase pura. Si yo tengo una fase que es una mezcla, necesariamente ese potencial químico va a depender de la composición de la mezcla y ya no puedo hacer esta identificación. Bueno, entonces, ¿qué es? Ahora les voy a decir qué es y qué no es y después vamos a ver la demostración. Entonces, el potencial químico de un componente en una fase que tiene muchos componentes no es la energía libre molar de ese componente. Además, sabemos que es una función de la temperatura, de la presión
y de la composición que tenga la mezcla. Y lo que vamos a demostrar ahora, en lo que queda de esta presentación, es que el potencial químico es una energía libre molar efectiva, de manera tal que esa energía libre mide lo que aporta cada mol del componente que estemos considerando a la energía libre total. Estas dos últimas oraciones son lo que tenemos que demostrar a partir de ahora. Y para eso tenemos que considerar lo que se llaman las propiedades molares parciales. Vamos a introducir el tema con un ejemplo. Supónganse que yo tengo un balde de agua y en ese balde tengo 3 litros de agua y le agrego un mol de agua. Un mol de agua en volumen son 18 mililitros. Entonces, el resultado es que voy a tener un sistema que va a ser un balde con 3,018 litros de agua. Bien, hasta ahí no hay ninguna cosa misteriosa. Tenía 3 litros de agua, le agregué 18 mililitros de agua, tengo 3,018 litros de agua. Genial. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener agua tengo otra sustancia? Por ejemplo, tengo un balde que tiene 3 litros de etanol y le agrego a esos 3 litros de etanol un mol de agua. Un mol de agua otra vez, 18 mililitros. Resulta que el sistema que obtengo no tiene 3,018 litros, sino que es un balde que tiene 3,018 litros de líquido. Acá no es de agua, es de líquido, de los cuales una fracción es de agua y la mayor parte es el etanol. Esto es un dato experimental. Lo que nos está mostrando es que los volúmenes no son aditivos. Si yo mezclo sustancias distintas, cada una tiene un volumen antes de hacer la mezcla, y cuando hago la mezcla tiene un volumen que es distinto que la suma de los volúmenes de las cosas que mezclé. Eso pasa siempre que ustedes tienen mezclas. Entonces, la conclusión es que el volumen que efectivamente aporta un mol de un componente en una mezcla es distinto que el volumen que aporta si lo agrego sobre el componente puro. Esa es la principal conclusión. Y lo que ocurre para el volumen ocurre para todas las propiedades extensivas. Por eso yo acá les voy a hacer la presentación hablando del volumen, que es lo que más intuitivamente podemos ver, pero en realidad yo lo que quiero hacer es aplicar eso a la energía libre, que es un concepto un poco más esquivo, pero es igual que el volumen, es una propiedad extensiva de un sistema. Entonces, se define el volumen molar parcial como la derivada del volumen total de un sistema cuando yo lo derivo respecto al número de moles de un componente, dejando constante la temperatura, la presión y el número de moles de los demás componentes. Y eso lo representamos con la letra V corta minúscula, con el subíndice que identifica el componente. Ahora fíjense, con esta definición, volumen molar parcial es la derivada de V respecto de NI, dejando constante el resto de las variables. Si comparamos con el potencial químico, que es la derivada de G respecto de NI, lo que vemos es la misma expresión, lo único que reemplacé V por G. Entonces, el potencial químico también en muchos libros de texto lo van a encontrar como una energía libre molar parcial, porque lo es. Es otra forma de nombrar el mismo parámetro, en el potencial químico o energía libre molar parcial, la derivada de la energía libre total del sistema respecto al número de moles del componente I. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se relaciona el volumen total con los volúmenes molares parciales. ¿Por qué voy a hacer esta demostración? Porque luego la misma relación existe entre la energía libre total del sistema y el potencial químico de cada uno de los componentes. Entonces vamos a hacer una demostración que es válida para cualquier propiedad extensiva. Consideramos un sistema que tiene N1 moles del componente 1, N2 moles del componente 2, N sub N moles del componente N. Y tenemos un segundo sistema que está a la misma temperatura, la misma presión,
y tiene la misma composición, pero tiene el doble de material, o sea, tiene 2 veces el número de moles del componente 1, 2N2, 2N sub N. Es el mismo material, pero todo por duplicado. Entonces, claramente, si yo comparo los volúmenes, el volumen de este sistema que tiene 2 veces N1, 2 veces N2, 2 veces N sub N, tiene que ser el doble del volumen del sistema original, que tenía N1, N2, N sub N. Este sistema es el doble que este, entonces tiene el doble de volumen. Ahora, lo que vale para el multiplicar por 2, yo podría estar multiplicando por cualquier número real. Podría multiplicar por 2, por 4, por 80. Lo que voy a hacer es directamente, en lugar de poner ningún número en particular, voy a poner alfa, que alfa representa un número real. Entonces, el volumen de un sistema que tiene alfa veces el número de moles 1, alfa veces el número de moles 2, alfa veces el número de moles n, tiene que ser alfa por el volumen de un sistema que tiene n1 moles de 1, n2 moles de 2, n sub n moles de n. Esto es simplemente es una obviedad casi, y surge de que B es una propiedad que es extensiva. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a derivar a ambos miembros, digamos, a ambos lados de la igualdad respecto de la variable alfa. Al derivar a la derecha voy a tener que usar la regla de la cadena, y entonces voy a definir una nueva variable o nuevas variables, que yo las he llamado las variables u. Entonces tengo u sub i es alfa por ni. Entonces de esta forma me queda b a la derecha es función de t de p de u1, u sub 2 hasta u sub n. Entonces cuando hago la derivada parcial respecto de alfa, a la izquierda simplemente derivando respecto de alfa se me va alfa y me queda el volumen que depende de t, de p y de n1, n2 hasta n sub n. Cuando voy a hacer la derivada a la derecha, lo que tengo que hacer es aplicar la regla de la cadena. Hago la derivada de b respecto de u1 por la derivada de u1 respecto de alfa. Después hago la derivada de b respecto de u2 por la derivada de u2 respecto de alfa, y así hasta cubrir todos los componentes de la mezcla. Entonces todo eso yo lo pongo acá en esta sumatoria. La derivada parcial de b respecto de u sub i por la derivada de u sub i con respecto a alfa. Y la derivada de u sub i con respecto a alfa es muy fácil, la saco de esta ecuación, es simplemente ni. Entonces me queda esta expresión que está acá para el volumen del sistema que tiene n1 moles de 1, n2 moles de 2, nn moles de n. Bien, entonces dijimos que esto valía para cualquier alfa arbitrario. En particular, yo lo voy a usar para alfa igual a 1. Y si alfa es igual a 1, entonces acá yo puedo reemplazar ui por ni. Entonces, cuando hago eso, me queda que el volumen total del sistema que tiene n1 moles de 1, n2 moles de 2, hasta n sub n moles de n, es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de ni por la derivada parcial de b respecto de ni, pero la derivada parcial del volumen total respecto de ni es el volumen parcial del componente i. Entonces obtengo esta expresión que físicamente tiene muchísima información, porque me dice que el volumen total de una mezcla que tiene n1 moles del componente 1, n2 moles del componente 2, hasta n sub n moles del componente n, es igual a una sumatoria, donde en esa sumatoria tengo un término por cada componente, y en ese término yo multiplico el volumen molar del componente por el número de moles de componente. O sea, por ejemplo, el producto N1 por volumen molar parcial 1 me dice cuánto contribuye el componente 1 a el volumen total. N2 por el volumen molar parcial del componente 2 me dice cuánto contribuye el componente 2 a el volumen total. O sea, el volumen molar parcial lo que me está indicando es cuándo contribuye un componente dado al volumen total por mol, de manera tal que si yo quiero sacar la contribución de ese componente,
multiplico el volumen molar parcial por el número de moles que tengo. Bueno, entonces lo mismo vale para la energía libre. En el caso de la energía libre, yo lo que tengo es que la energía libre total del sistema, que tiene N1 moles componente 1, N2 moles del componente 2 y N sub N moles del componente N, va a ser una sumatoria de el potencial químico de cada componente por el número de moles de cada componente. De manera tal que Ni por mu sub I miden cuánto contribuye el componente I a la energía libre total. Y mu sub I mide cuánto contribuye cada mol del componente I a la energía libre total. Y fíjense, entonces, otra vez, que mu sub I es distinto de la energía libre molar del componente puro. Bueno, entonces este es el sentido más importante de la clase de hoy, digamos, que es el potencial químico, es una medida de lo que aporta un componente, cada mol de un componente a la energía libre total del sistema. De manera tal que si yo quiero obtener la contribución de ese componente, tengo que multiplicar su potencial químico por el número de moles que tengo y así obtengo la contribución del componente en particular. Bueno, si vamos a aplicar esto a el equilibrio de fases a T y P. Nosotros una demostración absolutamente análoga la hicimos cuando tenía un solo componente y dos fases, alfa y beta, pero ahora estas fases, alfa y beta, tienen varios componentes. O sea, la demostración que hicimos anteriormente era para un sistema que tiene un solo componente. Por ejemplo, yo podría considerar el equilibrio sólido-líquido o líquido-gas o sólido-gas de un sistema que tiene un solo componente. En este caso, yo tengo cada una de las fases tiene muchos componentes. Entonces puedo considerar equilibrios entre soluciones y su soluto, entre soluciones y su fase vapor, entre distintas soluciones. La demostración es absolutamente análoga, pero es más general, digamos. Entonces comenzamos considerando G, como G es extensiva, es el G de la fase alfa más G de la fase beta, y el diferencial de G es diferencial de G de la fase alfa más diferencial de G de la fase beta. Escribimos la expresión para el diferencial de G de la fase alfa. Lo único que antes tenía mu alfa por diferencial de N alfa. Y ahora tengo el potencial mu I de la fase alfa por el diferencial de Ni en alfa, y tengo otros términos. Por ejemplo, mu J en la fase alfa por el diferencial de NJ, mu K, digamos, voy a tener hacia la derecha tantos términos como componentes tenga. Yo lo que voy a hacer ahora es considerar en este sistema que tiene muchos componentes, I, J, K hasta N, lo que voy a hacer es ver qué pasa cuando cambio el número de moles del componente I. Y después voy a llegar a una conclusión que la puedo aplicar o trasladar a lo que pasa cuando voy cambiando los demás números de moles. Entonces, si solo cambié el número de moles del componente I, me queda esta expresión para el diferencial de la energía libre de la fase alfa, y me va a quedar una expresión análoga para el diferencial de la energía libre de la fase beta. Cuando combino todo, tengo la expresión para el diferencial de G. Y ahora es donde vamos a aplicar un criterio físico, sabiendo que el número de moles de I en la fase alfa y el número de moles de I en la fase beta están relacionados, porque como el sistema en general está cerrado, lo que sale de una fase entra en la otra. Entonces el diferencial de el número de moles de I en la fase beta es el opuesto del diferencial del número de moles de I en la fase alfa. Usando esa condición llegamos a esta expresión para el diferencial de energía libre cuando el componente I se puede transferir entre dos fases. Bien, entonces ahora para saber cuáles son las condiciones de equilibrio y cuáles son las condiciones de transferencia espontánea, tenemos que ver qué es lo que pasa con el signo del diferencial de G. Si el potencial químico de I en la fase alfa y en la fase beta son iguales,
Entonces, no hay ninguna transformación que involucre al componente I, no hay ninguna transferencia de moles de I de una fase a la otra que me pueda hacer cambiar la energía libre, porque este factor que está acá es 0. Entonces el diferencial de G es idénticamente 0 y el componente I está en equilibrio. Por otra parte, si son diferentes, ahí surgen dos posibilidades. Y tenemos que ver para cada posibilidad cuál es la que conduce a un diferencial de G negativo. Una posibilidad es que mu sub I de la fase alfa sea mayor que mu sub I de la fase beta. Entonces, para que el diferencial de G sea negativo, el diferencial de NI tiene que ser negativo. Y eso significa que el componente I pasa de la fase alfa a la fase beta. Análogamente, si el potencial químico en beta es mayor que en I, entonces este primer factor es negativo y para que el diferencial de G sea negativo, el diferencial de NI tiene que ser positivo. Y eso implica que I pasa de la fase beta a la fase alfa. O sea, es como ya habíamos visto, el potencial químico es una medida de la tendencia de que esa sustancia se vaya de esa fase. Es una medida, también lo llaman en muchos libros de texto, una medida de una tendencia al escape. Entonces el material o esa sustancia tiende a pasar de donde tiene mayor mu a donde tiene menor mu. ¿Y qué pasa si yo tengo otros componentes, I, J, etcétera? Bueno, la condición que acabamos de ver de que tiene que tener el mismo potencial químico en todas las fases se cumple para cada componente en todas las fases. Entonces, si yo tengo fase alfa, beta, gamma, el componente I va a tener que tener el mismo potencial químico en todas las fases, porque si tuviera un potencial químico distinto en alguna de las fases, entonces podría hacer disminuir la energía libre yendo de donde tiene más potencial químico a donde tiene menor potencial químico. La única manera de que no pueda hacer ninguna transformación que reduzca la energía libre es que tenga el mismo mu en todas las fases. Y esto que pasa para el componente I pasa para todos los componentes. O sea, si tengo un componente J, ese componente J tendrá que tener el mismo mu en todas las fases. Y si tuviera un componente K, ese componente K tendría que tener el mismo mu en todas las fases. Lo que no hay es una relación entre el potencial químico de J y el potencial químico de I. Eso no existe. Existe simplemente todos los potenciales químicos de I relacionados, los de todas las fases, los de J todos relacionados entre sí, los de K todos relacionados entre sí. Para tener relaciones entre mu J y mu I, ahí es cuando aparecen reacciones químicas. Pero en ausencia de reacciones químicas, que es lo que estamos considerando ahora, que es el equilibrio de fases, entonces simplemente los que están relacionados son los potenciales químicos de un mismo componente en toda la fase. Bueno, entonces con esto ya terminamos la clase de hoy de potencial químico en sistemas de muchos componentes, considerando un ejemplo en particular que sería una mezcla de agua y aceite, y ahí se ven que tengo las dos fases, la fase agua y la fase aceite. En realidad, en la fase agua tengo trazas de aceite y en la fase aceite tengo trazas de agua. Y cuando con esas pequeñas trazas de agua que hay en el aceite y de aceite que hay en el agua, eso lleva a que el potencial químico del agua sea la misma en las dos fases y la del aceite el mismo en las dos fases, y eso es que hay equilibrio de fases en el sistema. Bueno, entonces con esto terminamos equilibrio y potencial químico en sistemas de muchos componentes, y luego en la próxima clase lo vamos a aplicar para ver propiedades coligativas y para ver los equilibrios de una solución con su vapor. Hasta la próxima.